se acercan bien. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Saludos con gran alegría. Agradezco esta calurosa bienvenida al entrar en nuestra casa, que descienda la paz sobre esta casa. Digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Hoy entro a esta casa, que es Colombia, diciéndoles la paz con ustedes. Así era la expresión de saludo de todo judío y también de Jesús, porque quise venir hasta aquí como peregrino de paz y de esperanza. Y deseo vivir estos momentos de encuentro con alegría, dando gracias a Dios por todo el bien que ha hecho en esta nación, en cada una de sus vidas. Y vengo también para aprender. Sí, aprender de ustedes, de su fe, de su fortaleza ante la adversidad. Porque ustedes saben que el obispo y el cura tienen que aprender de su pueblo. Y por eso vengo a aprender de ustedes. Soy obispo y vengo a aprender. Han vivido momentos difíciles y oscuros, pero el Señor está cerca de ustedes, en el corazón de cada hijo e hija de este país. El Señor no es selectivo, no excluye a nadie. El Señor abraza a todos. Y todos, escuchen esto, y todos somos importantes y necesarios para Él. Durante estos días quisiera compartir con ustedes la verdad más importante, que Dios nos ama con amor de Padre y nos anima a seguir buscando y deseando la paz, aquella paz que es auténtica y duradera. Dios nos ama con amor de Padre. ¿Lo repetimos juntos? Dios nos ama con amor de Padre. Gracias. Bueno, yo tenía escrito aquí, veo aquí a muchos jóvenes, pero aunque tuviera los ojos vendados, sé que este lío solamente lo pueden hacer los jóvenes. Ustedes, jóvenes, está bien. Ustedes, jóvenes, y les voy a hablar a ustedes, han venido de todos los rincones del país
cachacos, costeños, paisas, bayunos, llaneros, de todos lados. Para mí siempre es motivo de alegría, de gozo encontrarme con los jóvenes. En este día les digo, por favor, mantengan viva la alegría. Es signo del corazón joven, del corazón que ha encontrado al Señor. Y si ustedes mantienen viva esa alegría con Jesús, nadie se las puede quitar, nadie. Pero por las dudas, les aconsejo, no se la dejen robar. Cuiden la alegría que unifica todo. ¿En qué? En saberse amado por el Señor. Porque como habíamos dicho al principio, Dios nos ama, ¿cómo era? Dios nos ama con corazón de Padre. ¿Otra vez? Y este es el principio de la alegría. El fuego del amor de Jesús hace desbordante este gozo. Y es suficiente para incendiar el mundo entero. ¿Cómo no van a poder cambiar esta sociedad y lo que ustedes se propongan? No le tengan miedo al futuro. Atrévanse a soñar a lo grande. A ese sueño grande yo hoy los invito. Por favor, no se metan en el chiquitaje, no tengan vuelo rastrero, vuelen alto y sueñan grande. Ustedes, los jóvenes, tienen una sensibilidad especial para reconocer el sufrimiento de los otros. Curioso, ustedes se dan cuenta enseguida. Los voluntariados del mundo entero se nutren de miles de ustedes que son capaces de resignar tiempos propios, comodidades, proyectos centrados en ustedes mismos para dejarse conmover por las necesidades de los más frágiles y dedicarse a ellos. Pero también puede suceder que hayan nacido en ambientes donde la muerte, el dolor, la división han calado tan hondo que los hayan dejado medio mareados como anestesiados por el dolor. Por eso yo quiero decirles, dejen que el sufrimiento de sus hermanos colombianos los abofetee y los movilice. Ayúdenos a nosotros, los mayores, a no acostumbrarnos al dolor y al abandono. Los necesitamos. Ayúdenos a esto, a no acostumbrarnos al dolor y al abandono. También ustedes, chicos y chicas, que viven en ambientes complejos, con realidades distintas, con situaciones familiares de lo más diversas, se han habituado a ver que en el mundo no todo es blanco, ni tampoco es negro todo. Que la vida cotidiana se resuelve en una amplia gama de tonalidades grises. Es verdad. Y esto los puede exponer a un riesgo. Cuidado, al riesgo de caer en una atmósfera de relativismo, dejando de lado esa potencialidad que tienen los jóvenes, la de entender el dolor de los que han sufrido. Ustedes tienen la capacidad no solo de juzgar, señalar desaciertos, porque se dan cuenta enseguida, sino también esa otra capacidad hermosa y constructiva, la de comprender. Comprender que incluso detrás de un error, porque hablemos claro, el error es error y no hay que maquillarlo, ¿eh? El error es error y no hay que maquillarlo. Y ustedes son capaces de comprender que detrás de un error hay un sinfín de razones,
de atenuantes, no sé, ¿cuánto los necesita Colombia para ponerse en los zapatos de aquellos que muchas generaciones anteriores no han podido o no han sabido hacerlo o no atinaron con el modo adecuado para lograr comprender? A ustedes, jóvenes, les es tan fácil encontrarse. Les es fácil encontrarse. Y les hago una pregunta. Acá se encontraron todos. ¿Desde qué hora están acá? ¿Ven que son valientes? A ustedes les es muy fácil encontrarse. Les basta para encontrarse un acontecimiento como este, un rico café, un refajo o lo que sea, como una excusa para suscitar un encuentro. Y acá voy. Cualquier cosa de estas que dije es una excusa para el encuentro. Los jóvenes coinciden en la música, en el arte. Si hasta una final entre el Atlético Nacional y el América del Cali es ocasión para estar juntos. Ustedes, porque digo que tienen esa facilidad de encontrarse, ustedes pueden enseñarnos a los grandes que la cultura del encuentro no es pensar, vivir ni reaccionar todos del mismo modo. No, no es eso. La cultura del encuentro es saber que más allá de nuestras diferencias, somos todos parte de algo grande que nos une y nos trasciende. Somos parte de este maravilloso país. Ayúdennos a entrar a los grandes en esta cultura del encuentro que ustedes practican tan bien. También vuestra juventud los hace capaces de algo muy difícil en la vida: perdonar. Perdonar a quienes nos han herido. Es notable ver cómo ustedes no se dejan enredar por historias viejas, cómo miran con extrañeza cuando los adultos repetimos acontecimientos de división simplemente por estar nosotros atados a rencores. Ustedes nos ayudan en este intento de dejar atrás lo que nos ofendió, de mirar adelante sin el lastre del odio, porque ustedes nos hacen ver todo el mundo que hay por delante, toda la Colombia que quiere crecer y seguir desarrollándose, esa Colombia que nos necesita a todos y que los mayores se la debemos a ustedes. Y precisamente por esta capacidad de perdonar, enfrentan el enorme desafío de ayudarnos a sanar nuestro corazón. Escuchen esto que les pido: ayudarnos a sanar nuestro corazón. ¿Lo decimos todos juntos? Es una ayuda que les pido. A contagiarnos la esperanza joven que tienen ustedes, esa esperanza que siempre está dispuesta a darle a los otros una segunda oportunidad. Los ambientes de desazón e incredulidad enferman el alma, ambientes que no encuentran salida a los problemas y boicotean a los que lo intentan, dañan la esperanza que necesita toda comunidad para avanzar. Que sus ilusiones y proyectos
oxigenen Colombia y la llenen de utopías saludables. Jóvenes, sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan miedo. Solo así se animarán a descubrir el país que se esconde detrás de las montañas, el que trasciende titulares de diarios y no aparece en la preocupación cotidiana por estar tan lejos. Ese país que no se ve y que es parte de este cuerpo social que nos necesita. Ustedes, jóvenes, son capaces de descubrir la Colombia profunda. Los corazones jóvenes se estimulan ante los desafíos grandes. Cuánta belleza natural para ser contemplada sin necesidad de explotarla. Cuántos jóvenes como ustedes precisan de su mano tendida, de su hombro, para vislumbrar un futuro mejor. Hoy he querido estar estos momentos con ustedes. Estoy seguro de que ustedes tienen el potencial necesario para construir la nación que siempre hemos soñado. Los jóvenes son la esperanza de Colombia y de la Iglesia. En su caminar y en sus pasos adivinamos los de Jesús, mensajero de la paz, aquel que siempre nos trae noticias buenas. Me dirijo ahora a todos, queridos hermanos y hermanas de este amado país, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que quieren ser portadores de esperanza. Que las dificultades no los opriman, que la violencia no los derrumbe, que el mal no los venza. Creemos que Jesús, con su amor y misericordia, que permanecen para siempre, ha vencido el mal, ha vencido el pecado y la muerte. Jesús ha vencido el mal, el pecado y la muerte. ¿Lo repetimos? Jesús ha vencido el mal, el pecado y la muerte. Solo basta salir a su encuentro. Salgan al encuentro de Jesús. Los invito al compromiso, no al cumplimiento. Cumplo y miento, no. Al compromiso. ¿A qué los invito? ¿Y qué es lo que no tienen que hacer? Bien, felicitaciones. Salgan a ese compromiso en la renovación de la sociedad para que sea justa, estable, fecunda. Desde este lugar los animo a afianzarse en el Señor. Es el único que nos sostiene, el único que nos alienta para poder contribuir a la reconciliación y a la paz. Los abrazo a todos y a cada uno, a los que están aquí, a los enfermos, a los más pobres, a los marginados, a los necesitados, a los ancianos, a los que están en sus casas, a todos. Todos están en mi corazón. Y ruego a Dios que los bendiga. Y por favor, les pido a ustedes que no se olviden de rezar por mí. Muchas gracias. El Santo Padre Francisco acaba de saludar con un larguísimo discurso a los fieles reunidos en la Plaza Bolívar en Bogotá, entre ellos unos 22.000 jóvenes, y de dirigirles palabras desde el balcón del Palacio Cardenalicio. El pontífice saludará también a los obispos auxiliares y a vicarios episcopales de Bogotá.
Rezamos todos juntos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Adiós. Mil gracias, mil gracias. Entre aplausos y vítores acabamos de escuchar las palabras del Papa Francisco dirigidas a los miles de jóvenes y de personas presentes, como decía Cecilia, en la Plaza Bolívar. El pueblo colombiano se ha volcado ante el discurso del Papa Francisco. Hoy entro a esta casa que es Colombia diciéndoles: la paz esté con ustedes, porque quise venir hasta aquí como peregrino de paz y de esperanza, dijo Francisco. Deseo vivir estos momentos de encuentro con alegría, dando gracias a Dios por todo el bien que ha hecho en esta nación y en cada una de sus vidas. Entre las palabras que dirigió el pontífice destaca un mensaje particular dirigido al pueblo colombiano. Vengo también, dijo, para aprender. Sí, aprender de ustedes, de su fe, de su fortaleza ante la adversidad. Han vivido momentos difíciles y oscuros, pero el Señor está cerca de ustedes en el corazón de cada hijo e hija de este país. En estos momentos el pontífice está saludando también a 2 obispos auxiliares, como les anticipamos, que le han sido presentados, y a 10 vicarios episcopales de Bogotá. Antes de dirigirse a la nunciatura para el encuentro con los obispos, el pontífice se detuvo para realizar una breve visita a la Catedral de Bogotá, donde fue recibido por el cardenal primado y por el capítulo metropolitano, que le presentaron las reliquias de Santa Isabel de Hungría. Allí, en una catedral repleta de fieles, unos 3.000, el Papa se detuvo en oración ante el cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá, depuso un rosario de oro ante la imagen de la Virgen y firmó el libro de honor. Como de costumbre, el Santo Padre se detuvo también a saludar y a bendecir a los enfermos y a los ancianos. Y aprovechamos también para recordar que antes de visitar a la Virgen de Chiquinquirá, en la Catedral Metropolitana de Bogotá, el Santo Padre realizó la visita de cortesía al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón. Posteriormente, el Papa y el presidente colombiano mantuvieron un encuentro privado y luego se procedió a la presentación de la familia, la firma del libro de honor y el intercambio de dones. Sucesivamente, el pontífice, dirigiéndose a la Catedral Metropolitana, se detuvo enfrente de la Casa de los Canónigos, donde el alcalde le entregó las llaves de la ciudad. Transmitiendo desde el Aula de las Bendiciones en la Basílica de San Pedro, ahora nos preparamos para presenciar el encuentro del Papa Francisco con los obispos que tendrá lugar en el Palacio Cardenalicio de Bogotá, en el segundo día de su 20º viaje apostólico internacional del Pontífice en Colombia.
Vamos viendo en imágenes el saludo del Papa Francisco y la calurosa bienvenida de sus hermanos obispos que lo reciben con entusiasmo y estrechando alegremente las manos. Jubilado ya, es feliz. Primera foto. El micrófono al cardenal habla primero. En el salón del Palacio Cardenalicio, residencia del arzobispo de Bogotá y cardenal primado de Colombia, Rubén Salazar Gómez, se encuentran reunidos alrededor de 130 obispos colombianos. En estos momentos el Papa se acomoda, acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal, en el podio. Es de destacar la importancia de la comprensión de la dimensión espiritual del viaje que realiza el pontífice, quien llega con una invitación concreta, aquella de ser artesanos de la paz. Con profunda emoción y desbordante alegría, queremos darle la bienvenida a Colombia. Con su visita colmamos nuestro anhelo de tenerlo con nosotros. Desde el primer momento de su elección como obispo de Roma y sucesor de San Pedro, en el pastoreo de la Iglesia Universal, hemos ansiado su presencia como portadora de bendición y de gracia a nuestra Iglesia y a nuestra patria. Nuestra Iglesia se ve hoy enfrentada a grandes retos que no siempre somos capaces de entender y de responder. Hemos sido una nación que se llamaba a sí misma pueblo católico, ya que desde los inicios mismos de la conquista por parte de España, la luz del Evangelio brilló con toda su fuerza sobre nuestra población y la inmensa mayoría, casi la totalidad de la población, aceptó a Cristo como su Señor y a la Iglesia como a su Madre. Hoy la situación ha cambiado mucho. Se está imponiendo en la sociedad colombiana una cultura que niega los valores evangélicos y que trata de construir una sociedad a espaldas de Dios, en la que con frecuencia se deforma el sentido de la persona humana. Constatamos una creciente presencia de diversas propuestas religiosas que arrastran tras de sí a un buen número de nuestros compatriotas con promesas que no siempre responden al Evangelio. Reina, por lo tanto, confusión y desorientación. Nuestra patria está luchando por dejar atrás una historia de violencia armada que la ha sumido en la muerte durante décadas. Sin embargo, la fatigosa construcción de la paz se ha convertido en fuente de polarización política que siembra todos los días división, enfrentamiento, desorientación. Somos un país marcado por profundas desigualdades e inequidades que exigen radicales cambios en todos los campos de la vida social. Pero no parece que estemos dispuestos a pagar el precio que ellos reclaman. En ese contexto eclesial y social, su visita, muy querido Santo Padre Francisco, es una luz que nos trae el amor misericordioso del Padre. Abrimos nuestro corazón para escuchar su voz, para sentir el llamado a la fraternidad y a la solidaridad, para discernir una vez más la presencia salvadora del Señor en nuestro medio y ponernos al servicio del amor misericordioso del Padre
con generosa entrega. Bienvenido, Santo Padre. La Iglesia y la sociedad colombianas lo saludan con inmenso cariño y le abren sus brazos para acogerlo como nuestro Padre, Pastor y Maestro. Acabamos de escuchar el saludo del arzobispo de Bogotá, el cardenal Rubén Salazar Gómez. A continuación tendrá lugar el saludo del presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y arzobispo de Villavicencio, Monseñor Óscar Urbina Ortega. Santo Padre, la Conferencia Episcopal de Colombia y cada uno de nosotros, sus obispos, con sus comunidades que peregrinan en este país, le damos un cariñoso saludo de bienvenida y renovamos nuestra fidelidad a su santidad como sucesor de San Pedro, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. Su presencia entre nosotros nos anima y nos confirma en la fe. Su visita será una ayuda en las necesidades y dificultades que tiene nuestro país para ser iluminados por medio de su magisterio y su discernimiento. Durante los meses de preparación de esta visita apostólica, hemos implorado incesantemente al Espíritu Santo para que su palabra y su testimonio aliente a todos los colombianos para que afrontemos con fe, esperanza y caridad los grandes desafíos que nos aquejan. Estamos seguros que su voz profética bendecirá a este pueblo colombiano y nos animará a seguir suscitando gestos concretos de reconciliación, perdón y misericordia, para que podamos ser artesanos de la paz que Jesús nos regala y así construir juntos la nueva patria que todos soñamos y que queremos dejar a las futuras generaciones. De nuestra parte, aceptamos la invitación suya a ser una iglesia en salida, evangelizadora, comprometida con la paz y la justicia, con los pobres, con las víctimas, con los descartados de nuestra sociedad y con todos aquellos que se encuentran en las periferias existenciales, así como con los alejados de la iglesia y con los que aún no conocen a Cristo el Señor. Santo Padre, todos los colombianos hubieran querido que su presencia llenase los diversos espacios de este inmenso país, pero entendemos que eso era imposible. No obstante, cada lugar que su santidad va a visitar durante estos días será como un aerópago en donde cada discurso, cada gesto será dirigido a cada uno de los que hacemos parte de esta nación y todos, a pesar de la distancia, lo sentirán cercano. Todos sentirán su presencia de Padre y Pastor. Que Dios y Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ante quien hemos orado, lo acompañen en esta visita apostólica a nuestra iglesia y a nuestra patria Colombia. Acabamos de escuchar, como dijimos, el saludo del presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y arzobispo de Villavicencio, Monseñor Óscar Urbina Ortega. Y nos preparamos ahora para las palabras del Santo Padre. La paz esté con ustedes. Para estrechar a su gente en el corazón de sucesor de Cristo.
agradezco muchísimo su ministerio episcopal. Le ruego continúen realizándolo con renovada generosidad. Un saludo particular dirijo a los obispos eméritos, animándolos a seguir sosteniendo con la oración y con la presencia discreta a la esposa de Cristo, por la cual se han entregado generosamente. Vengo para anunciar a Cristo y para cumplir en su nombre un itinerario de paz y reconciliación. Cristo es nuestra paz. Él nos ha reconciliado con Dios y entre nosotros. Estoy convencido de que Colombia tiene algo de original, algo muy original que llama fuerte la atención. No ha sido nunca una meta completamente realizada, ni un destino totalmente acabado, ni un tesoro totalmente poseído. Su riqueza humana, sus vigorosos recursos naturales, su cultura, su luminosa síntesis cristiana, el patrimonio de su fe y la memoria de sus evangelizadores, la alegría gratuita e incondicional de su gente, la impagable sonrisa de su juventud, su original fidelidad al Evangelio de Cristo y a su Iglesia, y, sobre todo, su indomable coraje de resistir a la muerte, no solo anunciada, sino muchas veces sembrada, todo esto se sustrae, como lo hace la flor de la mimosa púdica en el jardín. Digamos que se esconde a aquellos que se presentan como forasteros hambrientos de adueñársela, y en cambio se brinda generosamente a quien toca su corazón con la mansedumbre del peregrino. Así es Colombia. Por esto, como peregrino, me dirijo a su iglesia. De ustedes soy hermano, deseoso de compartir a Cristo resucitado, para quien ningún muro es perenne, ningún miedo es indestructible, ninguna plaga, ninguna llaga es incurable. No soy el primer papa que les habla acá en su casa. Dos de mis más grandes predecesores han sido huéspedes aquí. El beato Pablo VI, que vino apenas concluyó el Concilio Vaticano II para animar la realización colegial del misterio de la Iglesia en América Latina, y San Juan Pablo II en su memorable visita apostólica del 86. Las palabras de ambos son un recurso permanente. Las indicaciones que delinearon y la maravillosa síntesis que ofrecieron sobre nuestro ministerio episcopal constituyen un patrimonio para custodiar. No son anticuados. Quisiera que cuanto les diga sea recibido en continuidad con lo que ellos han enseñado. Ustedes, custodios y sacramento del primer paso. Dar el primer paso es el lema de mi visita, y también para ustedes este es mi primer mensaje. Bien saben que Dios es el Señor del primer paso. Él siempre nos primerea. Toda la Sagrada Escritura habla de Dios como exiliado de sí mismo por amor. Ha sido así cuando solo había tinieblas, caos, y saliendo de sí, Él hizo que todo viniese a ser. Ha sido así cuando en el jardín de los orígenes Él se paseaba, dándose cuenta de la desnudez de su criatura. Ha sido así cuando peregrino se alojó en la tienda de Abraham, dejándole la promesa de una inesperada fecundidad. Ha sido así cuando se presentó a Moisés, encantándolo cuando ya no tenía otro horizonte que pastorear las ovejas de su suegro. Ha sido así cuando no quitó de su mirada a su amada Jerusalén.
aun cuando se prostituía en la vereda de la infidelidad. Ha sido así cuando migró con su gloria hacia su pueblo exilado en la esclavitud. Y en la plenitud del tiempo quiso revelarnos el primer paso, el nombre del primer paso, de su primer paso. Se llama Jesús y es un paso irreversible. Proviene de la libertad de un amor que todo lo precede, porque el Hijo, Él mismo, es expresión viva de dicho amor. Aquellos que lo reconocen y lo acogen reciben en herencia el don de ser introducidos en la libertad de poder cumplir siempre en Él ese primer paso. No tienen miedo de perderse si salen de sí mismos, porque llevan la fianza del amor emanado del primer paso de Dios, una brújula que no les consiente perderse. Cuiden, pues, con santo temor y conmoción ese primer paso de Dios hacia ustedes y con su ministerio hacia la gente que les ha sido confiada en la conciencia de ser ustedes sacramento viviente de esa libertad divina que no tiene miedo de salir de sí misma por amor, que no teme empobrecerse mientras se entrega, que no tiene necesidad de otra fuerza que el amor. Dios nos precede, somos sarmientos, no somos la vid. Por tanto, no enmudezcan la voz de aquel que los ha llamado, ni se ilusionen en que sea la suma de sus pobres virtudes, las de ustedes, o los halagos de los poderosos de turno, quienes aseguren el resultado de la misión que les ha confiado Dios. Al contrario, mendiguen en la oración cuando no puedan dar ni darse, para que tengan algo que ofrecer a aquellos que se acercan constantemente a sus corazones de pastores. La oración en la vida del obispo es la savia vital que pasa por la vid, sin la cual el sarmiento se marchita, volviéndose infecundo. Por tanto, luchen con Dios, y más todavía en la noche de su ausencia, hasta que Él nos lo bendiga. Las heridas de esa cotidiana y prioritaria batalla en la oración serán fuente de curación para ustedes. Serán heridos por Dios para hacerse capaces de curar. Ustedes tienen por misión hacer visible su identidad de sacramento del primer paso de Dios. De hecho, hacer tangible la identidad del sacramento del primer paso de Dios exigirá un continuo éxodo interior. No hay ninguna invitación al amor mayor que adelantarse en ese mismo amor, decía San Agustín. Y por tanto, ningún ámbito de la misión episcopal puede prescindir de esta libertad de cumplir el primer paso. La condición de posibilidad para el ejercicio del ministerio apostólico es la disposición a acercarse a Jesús, dejando atrás lo que fuimos para que seamos lo que no éramos. Les recomiendo vigilar, no solo individualmente, sino colegialmente, dóciles al Espíritu Santo sobre este permanente punto de partida. Sin este núcleo, languidecen los rasgos del Maestro en el rostro de los discípulos. La misión se atasca y disminuye la conversión pastoral, que no es otra cosa que rescatar aquella urgencia de anunciar el Evangelio de la alegría, hoy, mañana y pasado mañana. Premura que devoró el corazón de Jesús, dejándolo sin nido ni resguardo, reclinado solamente en el cumplimiento hasta el final de la voluntad del Padre. ¿Qué otro futuro podemos perseguir? ¿A qué otra dignidad podemos aspirar?
No se midan con el metro de aquellos que quisieran que fueran solo una casta de funcionarios plegados a la dictadura del presente. Tengan, en cambio, siempre fija la mirada en la eternidad de aquel que los ha elegido, prontos a acoger el juicio decisivo de sus labios, que es el que vale. En la complejidad del rostro de esta iglesia colombiana es muy importante preservar la singularidad de sus diversas y legítimas fuerzas, las sensibilidades pastorales, las peculiaridades regionales, las memorias históricas, las riquezas de las propias experiencias eclesiales. Pentecostés consciente que todos escuchen en la propia lengua. Por eso busquen con perseverancia la comunión entre ustedes. No se cansen de construirla a través del diálogo franco y fraterno, condenando como peste las agendas encubiertas, por favor. Sean premurosos en cumplir el primer paso del uno para con el otro. Anticípense en la disposición de comprender las razones del otro. Déjense enriquecer de lo que el otro les puede ofrecer y construyan una iglesia que ofrezca a este país testimonio elocuente de cuánto se puede progresar cuando se está dispuesto a no quedarse en las manos de unos pocos. El rol de las provincias eclesiásticas en relación al mismo mensaje evangelizador es fundamental, porque son diversas y armonizadas las voces que lo proclaman. Por esto, no se contenten con un mediocre compromiso mínimo que deje a los resignados en la tranquila quietud de la propia impotencia, a la vez que domestica aquellas esperanzas que exigirían el coraje de ser encausadas más sobre la fuerza de Dios que sobre la propia debilidad. Reserven una particular sensibilidad hacia las raíces afrocolombianas de su gente, que tan generosamente han contribuido a plasmar el rostro de esta tierra. Tocar la carne del cuerpo de Cristo. Los invito a no tener miedo de tocar la carne herida de la propia historia y de la historia de su gente. Háganlo con humildad, sin la vana pretensión de protagonismo y con el corazón indiviso, libre de compromisos o servilismo. Solo Dios es Señor y a ninguna otra causa se debe someter nuestra alma de pastores. Colombia tiene necesidad de vuestra mirada propia de obispos para sostenerla en el coraje del primer paso hacia la paz definitiva, la reconciliación, hacia la abdicación de la violencia como método, la superación de las desigualdades que son la raíz de tanto sufrimiento, la renuncia al camino fácil, pero sin salida de la corrupción, la paciente y perseverante consolidación de la res pública que requiere la superación de la miseria y de la desigualdad. Se trata, por supuesto, de una tarea ardua, pero irrenunciable. Los caminos son empinados y las soluciones no son obvias. Desde lo alto de Dios, que es la cruz de su Hijo, obtendrán la fuerza con la lucecita humilde de los ojos del resucitado, recorrerán el camino, escuchando la voz del esposo que susurra en el corazón, recibirán los criterios para discernir de nuevo en cada incertidumbre la justa dirección. Uno de vuestros ilustres literatos escribió hablando de uno de sus míticos personajes. No imaginaba que era más fácil empezar una guerra que terminarla. Todos sabemos que la paz exige de los hombres un coraje moral diverso. La guerra sigue lo que hay de más bajo en nuestro corazón,
La paz nos impulsa a ser más grandes que nosotros mismos. Enseguida el escritor añadía: no entendía que hubiera necesitado tantas palabras para explicar lo que sentía en la guerra, lo que se sentía en la guerra, si con una sola bastaba: miedo. No es necesario que les hable de este miedo, raíz envenenada, fruto amargo y herencia nefasta de cada contienda. Quiero animarlos a seguir creyendo que se puede hacer de otra manera, recordando que no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. El mismo espíritu atestigua que son hijos destinados a la libertad de la gloria a ellos reservada. Ustedes ven con los propios ojos y conocen como pocos la deformación del rostro de este país. Son custodios de las piezas fundamentales que lo hacen uno, no obstante sus laceraciones. Precisamente por esto Colombia tiene necesidad de ustedes para reconocerse en su verdadero rostro cargado de esperanza a pesar de sus imperfecciones, para perdonarse recíprocamente no obstante las heridas no del todo cicatrizadas, para creer que se puede hacer otro camino, aun cuando la inercia empuja a repetir los mismos errores, para tener el coraje de superar cuanto la puede volver miserable a pesar de sus tesoros. Les confieso que siento como un deber, me sale darles ánimo. No sé cómo tengo que decirle, anímense. Siento ese deber de transmitirle mi gana de darles ánimo. Los animo, pues, a no cansarse de hacer de sus iglesias un vientre de luz capaz de generar, aún sufriendo pobreza, las nuevas criaturas que esta tierra necesita. Hospédense en la humildad de su gente para darse cuenta de sus secretos recursos humanos y de fe. Escuchen cuánto su despojada humanidad brama por la dignidad que solamente el resucitado puede conferir. No tengan miedo de emigrar de sus aparentes certezas en búsqueda de la verdadera gloria de Dios, que es el hombre viviente. Ánimo, los animo en este camino. La palabra de la reconciliación. Muchos pueden contribuir al desafío de esta nación, pero la misión de ustedes es singular. Ustedes no son técnicos ni políticos, son pastores. Cristo es la palabra de reconciliación escrita en sus corazones y tienen la fuerza de poder pronunciarla no solamente en los púlpitos, en los documentos eclesiales o en los artículos de periódicos, sino más bien en el corazón de las personas, en el secreto sagrario de sus conciencias, en el calor esperanzado que los atrae a la escucha de la voz del cielo que proclama paz a los hombres amados por Dios. Ustedes deben pronunciarla con el frágil, humilde, pero invencible recurso de la misericordia de Dios, la única capaz de derrotar la cínica soberbia de los corazones autorreferenciales. A la Iglesia no le interesa otra cosa que la libertad de pronunciar esta palabra, ser libre para pronunciar esta palabra. No sirven alianzas con una parte u otra, sino la libertad de hablar a los corazones de todos. Precisamente allí tienen la autonomía y el vuelo para inquietar. Allí tienen la posibilidad de sostener un cambio de ruta. El corazón humano, muchas veces engañado, concibe el insensato proyecto de hacer de la vida un continuo aumento de espacios para depositar lo que acumula. Es un engaño. Precisamente aquí es necesario que resuene la pregunta: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si queda el vacío en el alma? De sus labios de legítimos pastores
tal cual ustedes son, Colombia tiene el derecho de ser interpelada por la verdad de Dios, que repite continuamente, ¿dónde está tu hermano? Es un interrogatorio que no puede ser silenciado, aun cuando quien lo escucha no puede más que abajar la mirada, confundido, y balbucir la propia vergüenza por haberlo vendido, quizá al precio de algunas dosis de estupefaciente o alguna equívoca concepción de razón de Estado, tal vez por la falsa conciencia de que el fin justifica los medios. Les ruego tener siempre fija la mirada sobre el hombre concreto. No sirvan a un concepto de hombre, sino a la persona humana amada por Dios, hecha de carne, huesos, historia, fe, esperanza, sentimientos, desilusiones, frustraciones, dolores, heridas. Y verán que esa concreción del hombre desenmascara las frías estadísticas, los cálculos manipulados, las estrategias ciegas, las falseadas informaciones, recordándoles que realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Una iglesia en misión. Teniendo en cuenta el generoso trabajo pastoral que ya desarrollan, permítanme ahora que les presente algunas inquietudes que llevo en mi corazón de pastor, deseoso de exhortarles a ser cada vez más una iglesia en misión. Mis predecesores ya han insistido sobre varios de estos desafíos: la familia y la vida, los jóvenes, los sacerdotes, las vocaciones, los laicos, la formación. Los decenios transcurridos, no obstante el ingente trabajo, quizás han vuelto aún más fatigosas las respuestas para hacer eficaz la maternidad de la Iglesia en el generar, alimentar y acompañar a sus hijos. Pienso en las familias colombianas, en la defensa de la vida desde el vientre materno hasta su natural conclusión, en la plaga de la violencia y del alcoholismo, no raramente extendida en los hogares, en la fragilidad del vínculo matrimonial y la ausencia de los padres de familia con sus trágicas consecuencias de inseguridad y orfandad. Pienso en tantos jóvenes amenazados por el vacío del alma y arrastrados en la fuga de la droga, en el estilo de vida fácil, en la tentación subversiva. Pienso en los numerosos y generosos sacerdotes y en el desafío de sostenerlos en la fiel y cotidiana elección por Cristo y por la Iglesia, mientras algunos otros continúan propagando la cómoda neutralidad de aquellos que nada eligen para quedarse con la soledad de sí mismos. Pienso en los fieles laicos esparcidos en todas las iglesias particulares, resistiendo fatigosamente para dejarse congregar por Dios, que es comunión, aun cuando no pocos proclaman el nuevo dogma del egoísmo y de la muerte de toda solidaridad, palabra que quieren sacarla del diccionario. Pienso en el inmenso esfuerzo de todos para profundizar la fe y hacer la luz viva para los corazones y lámparas para dar el primer paso. No les traigo recetas ni intento dejarles una lista de tareas. Con todo quisiera rogarles que al realizar en comunión su gravosa misión de pastores de Colombia, conserven la serenidad. Yo no sé si decírselo, se me ocurre ahora, pero si exagero me perdonen. Se me ocurre que es una de las virtudes que más necesitan. Conserven la serenidad. No porque ustedes no la tengan, sino que el momento les exige más.
Bien saben que en la noche el maligno continúa sembrando cizaña, pero tengan la paciencia del Señor del campo, confiándose en la buena calidad de sus granos. Aprendan de su longanimidad y magnanimidad. Sus tiempos son largos porque es inconmensurable su mirada de amor. Cuando el amor es reducido, el corazón se vuelve impaciente, turbado por la ansiedad de hacer cosas, devorado por el miedo de haber fracasado. Crean sobre todo en la humildad de la semilla de Dios. Fíense de la potencia escondida de su levadura. Orienten el corazón sobre la preciosa fascinación que atrae y hace vender todo con tal de poseer ese divino tesoro. De hecho, ¿qué otra cosa más fuerte pueden ofrecer a la familia colombiana que la fuerza humilde del Evangelio, del amor generoso, que une al hombre y a la mujer, haciéndolos imagen de la unión de Cristo y su Iglesia, transmisores y guardianes de la vida? Las familias tienen necesidad de saber que en Cristo pueden volverse árbol frondoso, capaz de ofrecer sombra y dar fruto en todas las estaciones del año, anidar la vida con sus ramas. Son tantos hoy los que homenajean árboles sin sombra, infecundos, ramas privadas de nidos, que para ustedes el punto de partida sea el testimonio alegre de que la felicidad está en otro lugar. ¿Qué cosa pueden ofrecer a sus jóvenes? Ellos aman sentirse amados, desconfían de quien los minusvalora, piden coherencia límpida y esperan ser involucrados. Recíbanlo, por tanto, con el corazón de Cristo. Ábranle espacios en la vida de sus iglesias. No participen en ninguna negociación que malvenda sus esperanzas. No tengan miedo de alzar serenamente la voz para recordar a todos que una sociedad que se deja seducir por el espejismo del narcotráfico se arrastra a sí misma en esa metástasis moral que mercantiliza el infierno y siembra por doquier la corrupción y al mismo tiempo engorda los paraísos fiscales. ¿Qué cosa pueden dar a sus sacerdotes? El primer don es aquel de la paternidad que asegure que la mano que los ha generado y ha ungido no se ha retirado de sus vidas. Es verdad, vivimos en la época de la informática y no nos es difícil alcanzar a nuestros sacerdotes en tiempo real mediante algún programa de mensaje. Pero el corazón de un padre, de un obispo, no puede limitarse a la precaria, impersonal y externa comunicación con su presbiterio. No se puede apartar del corazón del obispo la inquietud, la sana inquietud sobre dónde viven sus sacerdotes. ¿Viven de verdad según Jesús? ¿O se han improvisado otras seguridades como la estabilidad económica, la ambigüedad moral, la doble vida o la ilusión miope de una carrera? Los sacerdotes precisan con necesidad y urgencia vital de la cercanía física y afectiva de su obispo. Los sacerdotes requieren sentir que tienen padre. Sobre las espaldas de los sacerdotes frecuentemente pesa la fatiga del trabajo cotidiano de la Iglesia. Ellos están en primera línea, continuamente circundados de la gente que, abatida, busca en ellos el rostro del pastor. La gente se acerca y golpea sus corazones. Ellos deben dar de comer a la multitud y el alimento de Dios no es nunca una propiedad de la cual se puede disponer sin más. Al contrario, proviene solamente de la indigencia puesta en contacto con la bondad divina. Despedir a la muchedumbre y alimentarse con lo poco que uno puede, indebidamente apropiarse, es una tentación permanente. Vigilen,
por tanto, sobre las raíces espirituales de sus sacerdotes. Condúzcanlos continuamente a aquella Cesarea de Filipo donde, desde los orígenes del Jordán de cada uno, puedan sentir de nuevo la pregunta de Jesús: ¿quién soy yo para ti? Y la razón del gradual deterioro que muchas veces lleva a la muerte del discípulo siempre está en un corazón que ya no puede responder: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. De aquí se debilita el coraje de la irreversibilidad del don de sí y deriva también la desorientación interior, el cansancio de un corazón que ya no sabe acompañar al Señor en su camino hacia Jerusalén. Cuiden especialmente, por favor, el itinerario formativo de sus sacerdotes desde el nacimiento de la llamada de Dios en sus corazones. La nueva Ratio Fundamentales Institutiones Sacerdotales, recientemente publicada, es un valioso recurso aún por aplicar para que la Iglesia colombiana esté a la altura del don de Dios que nunca ha dejado de llamar al sacerdocio a tantos de sus hijos. No descuiden, por favor, la vida de los consagrados y consagradas. Ellos y ellas constituyen la bofetada querigmática a toda mundanidad y son llamados a quemar cualquier resaca de valores mundanos en el fuego de las bienaventuranzas vividas sin glosa y en el total abajamiento de sí mismos en el servicio. Por favor, no los consideren como recursos de utilidad para las obras apostólicas. Más bien, sepan ver en ellos el grito del amor consagrado de la esposa. Ven, Señor Jesús. Reserven la misma preocupación formativa a sus laicos, de los cuales depende no solo la solidez de las comunidades de fe, sino gran parte de la presencia de la Iglesia en el ámbito de la cultura, de la política, de la economía. Formar en la Iglesia significa ponerse en contacto con la fe viviente de la comunidad viva, introducirse en un patrimonio de experiencias y de respuestas que suscita el Espíritu Santo, porque es Él quien enseña todas las cosas. Y antes de concluir, estoy un poco largo ya, un pensamiento quisiera dirigir a los desafíos de la Iglesia en la Amazonia, región de la cual con razón están orgullosos, porque es parte esencial de la maravillosa biodiversidad de este país. La Amazonia es para todos nosotros una prueba decisiva para verificar si nuestra sociedad, casi siempre reducida al materialismo y pragmatismo, está en grado de custodiar lo que ha recibido gratuitamente, no para desvalijarlo, sino para hacerlo fecundo. Pienso sobre todo en la arcana sabiduría de los pueblos indígenas amazónicos y me pregunto si somos aún capaces de aprender de ellos la sacralidad de la vida, el respeto por la naturaleza, la conciencia de que no solamente la razón instrumental es suficiente para colmar la vida del hombre y responder a sus más inquietantes interrogantes. Por esto los invito a no abandonar a sí misma la Iglesia en Amazonia. La consolidación de un rostro amazónico para la Iglesia que peregrina aquí es un desafío de todos ustedes, que depende del creciente y consciente apoyo misionero de todas las diócesis colombianas y de su entero clero. He escuchado que en algunas lenguas nativas amazónicas, para referirse a la palabra amigo, se usa la expresión mi otro brazo. Sean, por lo tanto, el otro brazo de la Amazonia. Colombia no la puede amputar sin ser mutilada en su rostro y en su alma. Queridos hermanos, los invito ahora
a dirigirnos espiritualmente a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, cuya imagen han tenido la delicadeza de traer de su santuario a la magnífica catedral de esta ciudad, para que también yo la pudiera contemplar. Como bien saben, Colombia no puede darse a sí misma la verdadera renovación a la que aspira, sino que ésta viene concedida desde lo alto. Supliquémosla al Señor, pues por medio de la Virgen. Y así como en Chiquinquirá, Dios ha renovado el esplendor del rostro de su Madre, que Él siga iluminando con su celestial luz el rostro de este entero país. Bendiga la Iglesia Colombia con su benévola compañía y los bendiga a ustedes, a quienes les agradezco todo lo que hacen. Gracias. Acabamos de escuchar el largo discurso y rico discurso del Santo Padre Francisco a los obispos colombianos. Recordamos que después de la jornada de este evento, la primera cita del Santo Padre, después del almuerzo en la Nunciatura, será el encuentro en las primeras horas de la tarde en el comité directivo del CELAM, en la misma Nunciatura Apostólica, donde estarán presentes 62 miembros del comité. Mientras el Santo Padre se dispone para saludar a sus hermanos obispos y para la foto de grupo, repasemos un poco las palabras del pontífice en este rico discurso. Así es, Cecilia, un discurso lleno de momentos significativos y de palabras dirigidas a todos los obispos presentes que escucharon con mucha atención el largo y rico discurso del Santo Padre. Vengo para anunciar a Cristo y para cumplir en su nombre un itinerario de paz y reconciliación, dijo Francisco. Cristo es precisamente nuestra paz. Por esto, como peregrino, insistió el sucesor de Pedro, me dirijo a su iglesia. De ustedes soy hermano deseoso de compartir a Cristo resucitado, para quien ningún muro es perenne, ningún miedo es indestructible y ninguna llaga es incurable. Recordando también las anteriores visitas de sus predecesores, el Papa Pablo VI y San Juan Pablo II, Francisco reiteró que la continuidad de su magisterio va totalmente de acuerdo con lo que dijeron sus queridos predecesores. Por tanto, mencionó Francisco que este discurso en su totalidad va plenamente en sintonía con aquellos que pronunciaran los papas anteriores. Dentro de los consejos que dio el Papa Francisco, insistió en la necesidad de que los sacerdotes cuiden con santo temor y conmoción ese primer paso de Dios hacia ellos mismos a través de su ministerio y cuidando a la gente que les ha sido confiada. Un primer paso que, insistió el Papa, tiene nombre, se llama Jesús y es un paso irreversible. Y con estas palabras del Santo Padre Francisco, los hermanos obispos de Colombia, nosotros nos despedimos mientras el Santo Padre se despide también de sus hermanos. Les recordamos que esta es una transmisión radio-televisiva extraordinaria, la que hemos apenas compartido. El Papa Francisco se encuentra en Colombia en su 20º viaje apostólico internacional. Los saludamos desde el estudio de Radio Vaticano Sofía Lobos y María Cecilia Mutual en nombre de la redacción de los programas en español de Radio Vaticana.
Y como siempre los invitamos a visitar nuestro sitio web es.radiovaticana.va para volver a revivir esta celebración o también para aquellos quienes no han podido presenciarla en directo. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues en nuestra página web, haciendo clic en la pestaña Vídeo encontrarán el evento completo. Asimismo, pueden visitar nuestro canal de YouTube de Vatican Español y como siempre pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en Facebook como Radio Vaticana en Español y en nuestro Twitter. Gracias una vez más por estar en sintonía con la radio del Papa. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión.